Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Avenzo. En enero de 1993, en el interior de Missouri, un explorador llamado Don Beetle se adentró en una cavidad natural que parecía prometer el hallazgo de una nueva cueva. Horas más tarde, estaba atrapado hasta el cuello en agua helada y barro, sin poder moverse, mientras caía la noche y la lluvia hacía que el nivel del agua subiera cada vez más rápido. Aquella exploración, que en teoría sería solo una más entre tantas, terminó convirtiéndose en una de las historias de supervivencia más impactantes registradas en el mundo de la espeleología. Y hoy vamos a descubrir cómo sucedió y también cómo terminó. En el condado de Perry, Missouri, Don Beetle conducía por los caminos de tierra embarrados en dirección a una cavidad natural prometedora cerca de Mystery Cave. Era sábado, 9 de enero de 1993. La semana anterior, fuertes lluvias habían azotado la región, acumulando agua y empapando el suelo poco profundo que cubría el complejo sistema de rocas calizas del área. Al llegar al borde del bosque, Don estacionó el coche y organizó su equipo: linterna frontal, una de repuesto, herramientas de excavación, agua y un termo con café caliente. La temperatura estaba bastante baja, alrededor de 3 grados centígrados. No llegaba a congelar, pero bastaba para robar el calor de la ropa mojada. Vestía ropa térmica debajo de un mono impermeable, algo básico para exploraciones subterráneas en pleno invierno. Caminó unos 400 metros sin saber que ese día formaría parte de una de las peores experiencias de su vida, y dentro de poco entenderán por qué. A simple vista, aquel agujero no parecía gran cosa en comparación con otros de la zona. Medía aproximadamente 1,8 metros de ancho, 3,7 de largo y una profundidad similar. Sus laterales se estrechaban en caídas verticales, mientras que en las zonas más amplias parecía a punto de derrumbarse. Lo que lo hacía especial era la pequeña abertura que Don había descubierto días antes en el fondo, quizá la entrada a una cueva nueva. El condado de Perry ya era conocido por albergar más de 700 cuevas catalogadas, algunas de las mayores de Estados Unidos, y cada hallazgo nuevo era celebrado por la comunidad exploradora. Cuando llegó el mediodía, la decepción fue inmediata. La lluvia de la semana había destruido todo su trabajo anterior. La entrada que había abierto estaba ahora cubierta de sedimentos y el espacio lleno de barro. Aún así, Don no se rindió. Con sus herramientas comenzó a retirar pacientemente el lodo encharcado y los fragmentos de caliza, amontonando los restos en los bordes inclinados del hueco. Estuvo así alrededor de 3 horas. Lo que no sabía es que estaba cada vez más cerca de una tragedia. Tal vez ya se imaginen lo que va a pasar en esta historia, pero les aseguro que es peor de lo que piensan. Cerca de las 3 de la tarde, mientras observaba la abertura, la tragedia ocurrió de repente. El peso del barro y de las piedras que había apilado a los lados cedió, desplomándose en una avalancha espesa que lo envolvió hasta la cintura en cuestión de segundos. En ese momento Don lo entendió: estaba atrapado. Tratando de mantener la calma, intentó liberarse cavando alrededor de su cuerpo. Hasta en 5 ocasiones consiguió abrir espacio hasta las rodillas, pero el barro volvía a acomodarse y lo atrapaba aún más. Cada movimiento empeoraba la situación, mientras el suelo se cerraba en torno a sus piernas. Lo peor es que si el problema hubiera sido únicamente estar atrapado, todavía no habría sido tan grave. En muchos de los casos que contamos en este canal, las personas quedan inmovilizadas en lugares estrechos y muy claustrofóbicos. En cambio, Don estaba atrapado en un espacio abierto. Pero había un detalle distinto a los demás casos que sí podía sellar su destino en ese mismo instante: la lluvia. Entre las 5 y las 6 de la tarde, la situación empeoró. La lluvia regresó, constante y persistente, llenando el agujero poco a poco. El agua subía en promedio unos 2,5 centímetros cada 15 minutos. No hace falta pensarlo mucho para darse cuenta de que en poco tiempo su cabeza estaría bajo el agua, además del frío que se intensificaba rápidamente. A las 7 de la tarde, el agua ya le llegaba a la cintura, y la ropa térmica que al principio lo protegía ahora aceleraba la pérdida de calor. Mientras tanto, a unos 48 kilómetros de distancia, su esposa comenzaba a preocuparse. Don siempre había sido estricto con los horarios y le había prometido regresar a las 7. A las 8, sin noticias y sin respuesta en el teléfono móvil, la señal en aquella zona de cuevas era pésima. Decidió actuar. Primero llamó a un restaurante conocido por recibir a exploradores, con la esperanza de que él hubiera firmado en el libro de registro. Nada. A las 9:15, la preocupación se transformó en desesperación, y fue precisamente gracias a esa desesperación que todo cambió. Ella contactó con 2 experimentados espeleólogos, Steve Taylor y Jane Craika.
Ambos comprendieron de inmediato la gravedad de la situación. En menos de 20 minutos ya estaban equipados y en camino, guiados por las indicaciones de la esposa de Don, hacia la zona cercana a su excavación. De vuelta en aquel agujero, Don luchaba contra la certeza de que quizá no sobreviviría. El agua le había llegado al pecho y sus extremidades ya estaban entumecidas, señal clara de que la hipotermia avanzaba. A las 10:30 de la noche, el grupo de rescate alcanzó el borde del bosque y pronto encontró el coche de Don, confirmando que seguía en la zona. Con potentes linternas y bajo una lluvia cada vez más intensa, se adentraron en el monte. Guiados por la memoria y la intuición de su esposa, cruzaron un terreno lleno de depresiones y cavidades. Caminaban y caminaban sin rastro de él, hasta que de repente escucharon un grito entre la espesura. Si les está gustando esta historia hasta aquí, solo quisiera invitarles a dejar un like en el video y a suscribirse. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo más contenido para ustedes. A las 11 de la noche, los haces de sus linternas finalmente iluminaron la escena. Don Beetle, después de 8 horas atrapado, estaba ahora sumergido hasta el cuello en agua turbia. Sus brazos estaban libres, pero el resto de su cuerpo permanecía completamente aprisionado. Incluso en estado crítico, Don aún conservaba cierto nivel de conciencia. Steve Taylor relató más tarde que él reconoció a sus rescatadores, aunque estaba convencido de que no había salida. Su temperatura corporal probablemente había descendido a unos 33 grados centígrados, y para quienes no lo saben, ese nivel es muy bajo. En algunos casos, el corazón puede presentar arritmias fatales. 2 de los rescatistas corrieron de vuelta al coche para buscar más equipo, mientras otro permanecía a su lado. El agujero se había convertido en una auténtica pesadilla. 3,7 metros de profundidad, paredes empinadas y resbaladizas por la lluvia y el barro, y el fondo cubierto por un agua que no dejaba de subir hacia el mentón de Don. Cuando llegó el equipo, instalaron una escalera de cuerda para facilitar el acceso y montaron un sistema de ventaja mecánica en forma de seta, anclado a un robusto roble. Atado con correas pasadas por debajo de sus brazos, intentaron tirar de él hacia afuera. Incluso con la fuerza triplicada por el sistema, seguía sin moverse. Ya no estaba solo, lo cual era algo muy positivo, porque imaginen lo aterrador que sería estar en esa situación sin nadie alrededor. Sin embargo, incluso acompañado, había un problema enorme: el peso del barro sobre él. Puede parecer que no, pero el peso del lodo empapado podía superar en ese momento los 270 kilos. Con el nivel del agua aumentando rápidamente, uno de los exploradores fue hasta la gasolinera más cercana para llamar al Perryville Volunteer Fire Department. A medianoche, los bomberos comenzaron a llegar al lugar con más equipos, aunque pronto comprendieron la complejidad del rescate. En un primer momento trajeron una especie de bomba de agua, pero se dieron cuenta de que no podía usarse por el riesgo mortal de intoxicación con los gases del escape en un espacio tan reducido. La otra alternativa resultó más rudimentaria, pero efectiva. Cubos, decenas de ellos pasados de mano en una cadena humana. Cada cubo con unos 4 litros de agua pesaba alrededor de 4 kilos, haciendo que el trabajo fuera agotador. Mientras tanto, paquetes químicos de calor eran presionados contra el cuello y el torso de Don en un intento de frenar el descenso de su temperatura corporal. Hacia las 2 de la madrugada, después de retirar agua sin pausa, el nivel había bajado hasta su pecho, lo que permitió a los rescatistas acceder mejor al barro que aprisionaba sus piernas. Trabajando dentro del agua helada, apenas por encima de los 0 grados, removían piedras y arcilla con las manos entumecidas, turnándose constantemente para soportar el frío. A las 3:30, con las piernas casi totalmente liberadas, 8 hombres unieron fuerzas tirando de las cuerdas atadas a Don. Fue entonces cuando sintieron el primer movimiento. Minutos después, con un último esfuerzo coordinado, su cuerpo finalmente se desprendió de todo aquel barro. Tras casi 13 horas de aprisionamiento, Don Beetle fue por fin rescatado de aquel agujero. Envolviéndolo en mantas térmicas y sujetándolo a una camilla, lo transportaron en un quad más de 700 metros a través de terreno embarrado hasta la ambulancia que lo esperaba. En el hospital, los médicos confirmaron la hipotermia grave, pero milagrosamente no había secuelas permanentes. Después de todo aquello, Don reconoció sus errores: trabajar solo, ignorar las señales de desmoronamiento previas y seguir acumulando tierra suelta en los bordes. Lo que lo salvó fue haber avisado dónde estaría y a qué hora planeaba regresar. Si no hubiera sido por eso, imaginen cuánto tiempo habría permanecido allí, y muy probablemente no habría sobrevivido. Si has llegado hasta aquí, imagino que esta historia te ha gustado. Y si te gustó, seguramente también disfrutarás otra que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Muchas gracias de corazón por quedarte hasta el final, y nos vemos en el próximo video.